Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Es suya. Hola, hola familia, buenas noches. Hola, muy buenas noches familia. No sé si me pueden dar una señal que está llegando bien el audio. Sí, excelente, gloria a Dios. Gracias María, siempre viajando tú. Gloria a Dios. Gracias Jaycee por tu compañía. Gracias por estar siempre presente. Como siempre buscamos la excelencia en nuestro Señor de comenzar siempre a tiempo. No importa si es con uno, con dos, con tres, con cuatro o con todos, tratamos de ser puntuales. Es parte también de servir a Dios con excelencia, de hacer las cosas como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Dice el apóstol Pablo que hagamos las cosas decentemente y con orden. Bienvenido, Juan. Gracias por tu compañía también. Gracias, Isabel. Bienvenidos. Hermanos, amados, vamos a comenzar orando. Hoy recibimos la noticia de que nos dio Lida. Lida es una hermana que es del grupo, de nosotros, del café, que es enfermera en el hospital del niño donde está internada Gabrielita, donde estaba internada Gabrielita, ¿correcto? Y ella es sobrina, evidentemente, de Pamela, que está congregando también con nosotros. Y ella es la que pide oración por esta niña que, ¿qué pasa? Ella tiene un mes de nacida, tiene un hermanito que está 5 años, que ya está yendo al colegio, o sea, al nido, y ahí se contagió de una gripe de tos convulsiva o algo parecido. Y viene el niño y lo acaricia a su hermanita bebita y bla, 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 y finalmente lo contagia. Esto lo lleva a una crisis respiratoria, no puede respirar, en fin, lo internan en cuidados intensivos, hacen todo lo posible y finalmente los médicos dicen que ya no pueden hacer nada. Ese es el reporte cuando nos llaman, ¿no? Que ya, bueno, un milagro nomás podría salvar porque la niñita no tenía ninguna vacuna y no podía defenderse y bueno, no se podía hacer mucho por ella. Bueno, ahí es donde Pamela nos comunica el asunto y comenzamos a orar por ella. Pido oración a todos ustedes. Ustedes se ponen en la brecha, se ponen a orar por Gabrielita, que en ese momento se convierte en nuestro símbolo, y también el pastor César Bracamonte el día domingo en su iglesia también estuvo orando por ella. Bueno, el punto es de que Lida estuvo ahora en el servicio de emergencia y donde está la niña, donde estaba, mejor dicho, y ya se puso en contacto con ella, con sus papás de la bebé, y ya los vio y finalmente estaban yéndose toda vez de que el médico ha recomendado que el proceso de recuperación lo haga en su casa para evitar cualquier riesgo de un contagio de cualquier virus o bacteria intrahospitalaria, que normalmente sucede. Y ella, que es una bebé que no tiene muchas defensas, entonces podría ser fatal para ella. Entonces, eh, lo indicaron, mejor llévenselo a su casa y ahí que ya se recupere completamente. Y que ese proceso, digamos, de esa tos convulsiva y esas cosas, tenía un periodo de 100 días más o menos, 3 meses, ¿no? Para que pueda ya quedar libre de ese virus, de esa bacteria. Entonces, mis hermanos, es nuestro deber seguir orando por esta bebé, ¿no? Para que siga su mejoría. Amén.
Ya salió de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, ya está en su casa y para nosotros es de tremenda bendición, de gratitud a Dios por lo que Dios hace. Cuando me llaman, me envían un WhatsApp, me dicen, los médicos solamente nos han dicho ya que un milagro nomás puede salvar a esa bebé. Ya ellos habían hecho todo lo que sabían hacer y no tenían resultados. Pero creemos en un Dios que hace milagros. Creemos en un Dios realmente bueno. Y esos papás de esta bebé no se resignaron a perderla. Era como su chacra de lentejas, era su bendición. Y no estaban dispuestas a perderla, a dejarse arrebatar. Y lucharon hasta el último. Su mamá le permitieron quedarse a dormir en el hospital, toda vez de que era tan bebita y tenía que darle de lactar en lo posible, aunque estaba con esas vías y cosas, pero que necesitaban que su mamá esté ahí y imagínense, luchando ella también por su pequeña guerrera. Entonces, nosotros le agradecemos a Dios que ya está mejor la bebé y creemos que va a recuperarse completamente. Es lo que creemos. Confiamos en un Señor que hace milagros. Confiamos en un Dios que es el que nos ha creado, que nos ha formado, que puede cambiar un órgano sin problemas. Está mal tu corazón, el Señor lo puede cambiar. ¿No? Estás mal de un riñón, es que no puede cambiar tu riñón también. No hay problema. La medicina, sí. El mismo Señor Jesús dijo que los enfermos necesitan de médico. Tenemos que buscar la sanidad en la medicina, en las hierbas, en los vegetales, no en la medicina que se vende en las farmacias, sí, porque lo necesitamos. Nuestros cuerpos necesitan ser curados de alguna manera. La sanidad la da el Señor siempre. Así que ya saben, queridos hermanos, que Gabrielita ya está en su casa y evidentemente está mejorando cada hora que pasa. Y es motivo de gratitud a Dios que todos tenemos que agradecer. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por todas tus piedades, Señor. Gracias. Gracias porque nos amas con un amor eterno. Gracias porque tú estás enamorado de nosotros. Gracias, Señor, por ese amor ágape, por ese amor que tienes por la humanidad. Y buscas que salvarnos, que alcanzarnos tu bendición. No te gusta para nada que nosotros nos perdamos. Le indicaste a tu Hijo Jesús que ninguno que Él te dio, que tu Padre nos dio, se perdiera, sino que todos resuciten, que todos sean salvos. Es cuestión de nosotros seguir extendiendo tu reino, extendiendo tu palabra por donde vayamos, para que la gente pueda escuchar. Ahora si ellos lo desprecian, si ellos no lo quieren, bueno, pero nosotros habremos cumplido. Su sangre no estará sobre nuestras cabezas, sino que sabremos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Amoroso Dios, bendice, Señor, a este programa de Zoom, bendice el programa del YouTube, de Facebook, por donde se está difundiendo esta palabra. Hazla correr, Señor. Llévala donde tú quieres. Tu palabra dice que nunca volverá vacía, Señor, sino que hará lo que tú la has enviado. Señor, que cumplirá el propósito tuyo de alcanzar a las naciones para tu gloria. Gracias por hacernos parte de esta bendición. Gracias por escogernos, Señor, para servirte. Y queremos hacerlo con excelencia. Queremos hacerlo como el apóstol Pablo dice, decentemente y con orden. Queremos hacer tu voluntad, Señor, hasta el último día de nuestras vidas. Queremos honrarte, alabarte, adorarte, bendecirte, glorificarte a ti, darte las gracias a ti, porque en cada latido de nuestro corazón tú nos dices, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Gracias, Señor, por todas tus bondades y gracias por este precioso grupo. Padre, esta maravillosa audiencia son como mi chacra de lentejas, como la chacra de lentejas de Sama. Señor, que hay que defenderlo hasta el último minuto que tú nos des en esta tierra. Defenderé, Señor, a esta audiencia, oraré por ellos, os bendeciré. Y cuando llamen por oración, allí estaré, Señor, doblando mis rodillas para clamar a ti por ellos. Señor,
Muchas gracias. Eres maravilloso, eres glorioso, eres bendito, eres santo, eres el Dios de mi vida. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Y te damos a ti la bienvenida, precioso Espíritu Santo, para que abras nuestro entendimiento, para aprender de ti un poco más hoy en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a complementar lo que anoche comenzamos como título Defiende tu bendición. ¿Correcto? Anoche estuvimos avanzando con esto y leíamos en Samuel 23:11. A ver, para ponernos en contexto, para poder, digamos, ubicarnos aquí en el tiempo en el que fue escrito esto y esta historia, resulta que David, después de matar a Goliat, ¿no es cierto? El rey Saúl y todo el ejército regresan al pueblo y las mujeres, no quiero decir que siempre dan problemas, pero casi siempre sí. Comienzan bueno, siempre recibían a su ejército cuando regresaban de las batallas, ¿verdad? Para recibir a sus hombres, ¿no? A sus maridos que estaban en la guerra y tal. Entonces salieron a recibir al rey Saúl y a su ejército y todos con su pandereta gritaban en la calle dándole la bienvenida porque habían vencido, ¿no? Sin duda al enemigo. Pero en sus cantos ellos decían, Saúl mató a miles, David mató 10,000. O sea, le daban más énfasis, más prioridad, digamos que ese arrojo, esa valentía que tuvo David al enfrentarse a Goliat. Y al derrotar a Goliat, todo el ejército de Israel se fue encima de los filisteos se llenaron de miedo, de temor, porque su paladín, su jefe, su general de su ejército, el más bravo, el más duro, simplemente había caído delante de David y David le cortó la cabeza. Amén. Entonces, luego de este evento, hermanos, Saúl, el rey de Israel, se puso celoso contra David, porque la gente admiraba más a David que a Saúl. En sus cantos decían, no, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Eso no le agradó para nada a Saúl. Entonces comenzó a perseguir a Saúl, pese a que él había prometido que aquel que matara a Goliat, él le iba a dar en principio a su hija Mical, ¿no? Para que sea su esposa. Le iba a dar, digamos, muchos tesoros, muchos bienes, y que sus padres, el padre del que matara a Goliat, no iba a pagar impuestos nunca más. ¿Me entiende? Entonces, él no cumple con eso y comienza a tratar de matar a David porque le agarró celos y tuvo temor de que finalmente David iba a ser el rey en lugar de Saúl. Entonces, ¿qué hace David para poder preservar su vida? Huye de ahí. Hace un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Y él le confirma, mi papá quiere matarte y te va a matar. Mejor huye, escápate. Era muy amigo de Jonatán. David y Jonatán eran patas del alma. Él era el hijo del rey Saúl. Pero llega el momento en que él le dice, sí, pues mi papá te va a matar. Está loco, está enloquecido. Porque David ya sabía que Saúl estaba loco, porque cuando le agarraba sus locuras tenían que traerlo a David, y David comenzaba a tocar el arpa y a cantar salmos, y los espíritus inmundos que atacaban a Saúl huían, y Saúl podía dormir tranquilo. ¿Me entiende? Entonces, deducimos de ahí que David era un adorador, él tenía la llave de la adoración, era un adorador nato. Cuando él alababa y adoraba a Dios, las cosas cambiaban de color, la atmósfera cambiaba, porque el Señor dijo en algún momento que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Evidentemente también tenemos que decirle en honor a la verdad, David no fue perfecto, tuvo defectos, cometió errores, cometió adulterio, cometió homicidio, ¿no?
Entonces, no fue perfecto, pero tenía la unción en él. Lo mismo la unción estaba en Moisés. No fue perfecto tampoco, pero la unción estaba en Moisés. Interesante, vamos a ver en adelante estos asuntos. Entonces, ¿qué hace David para preservar su vida? Huye, se escapa. De ahí para adelante se convierte en el prófugo más buscado de la tierra. Saúl lo buscaba por todo lugar. Donde decían, por ahí hemos visto a David, ahí mandaba la tropa. Y él mismo acampaba buscando a David para matarlo. Y David, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hacía. Y los que le acompañaban decían, pero David, ya está tu oportunidad, mátalo, mátalo. Y él decía, no, yo no puedo matar al ungido. Si yo lo mato, me convertiría en uno igual que él. Y yo no quiero eso. Él es el ungido de Dios, él es el rey, yo no puedo matarlo. Porque en algún momento, cuando estaban persiguiendo a David, eh, acampan en un determinado lugar, ¿no? Y David, al ver dónde estaba todo el ejército acampando, viene en la noche con uno de sus valientes, porque él tenía 3 hombres valientes que le acompañaban, aparte del resto de la tropa que se juntaron con él, que fueron más o menos 400 hombres, dice la Biblia, pero dentro de esos 400 habían 3 que eran bravos de bravos, ¿ah? Claro, todos eran mercenarios, todos eran gente, digamos, proscritos, gente que se había escapado de sus familias, en fin. Esos se juntaron a David. Y David forma un ejército con eso. Y dentro de esos hombres estaba, lo voy a leer acá, estoy en Samuel 23:8, dice, estos son los hombres, los nombres de los valientes que tuvo David. Uno era José. Vas a ver, este hombre, un solo hombre, en una oportunidad, mató a 800 filisteos. Él solito, a 800. Era un hombre muy valiente, muy fuerte, digamos que un campeón con la espada. Solamente José, ¿no? Después tenía el otro que se llamaba Eleazar. En el verso 9 dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo. Este hombre, Eleazar, dice que en una de las batallas se levantó, en el verso 10 dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Es decir, peleó tanto con su espada que su mano se quedó pegada, fundida con su espada. Tenían que hacerle una cirugía para sacar la espada de su mano. Ese era Eleazar, otro de los bravos. Uno era José, el otro era Eleazar, ¿no? José que mató a 800 filisteos en una sola ocasión, y en el verso 10 dice, se levantó, se hirió a filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a su espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Es decir, él solo guerrió y los demás que habían huido regresaron para recoger el botín, o sea, el trofeo de guerra. Entonces, en el verso 11, es lo que leímos anoche, ahí dice, después de esto fue Sama. Acá están los 3 valientes de David. O sea, Sama no era un chacarero, un agricultor así nomás. No, era un guerrero, un bravo de bravos. O sea, él sabía lo que se metía. Él sabía de lo que estaba defendiendo y por qué estaba defendiendo esas lentejas, esa chacra de lentejas. ¿Correcto? Entonces aquí lo vemos, dice el verso 11, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Entonces, ya sabemos ahora quién era Sama. Sama, el nombre Sama significaba vacío, vacío. Es decir, este no se contentaba con nada.
casi siempre estaba vacío, él quería más y más y más. ¿Me entiendes? Ese era el nombre Sama. O sea, nada le llenaba, nada le satisfacía, él buscaba más. Ese era, significaba el nombre Sama. Entonces, sobre esta palabra es que nosotros compartimos anoche, ¿no? Y vamos a complementar con 7 razones por las que Sama defendió su parcela, su chacra de lentejas. Y estas 7 razones nos servirán a nosotros también para decidirnos defender lo que valoramos, lo que atesoramos, lo que hayamos recibido del Señor. ¿Ok? Anoche decíamos que hay muchas cosas que usted tiene que defender no por lo que son, sino por lo que significan para usted. No por el valor en dinero o por el valor de cambio, sino porque te lo dio el Señor, porque es tu bendición. Esa es tu bendición y usted necesita defenderla. Sí, es su trabajo, es su herencia que le dejaron sus padres, no es, no sé, su familia, su esposa o su esposo o sus hijos o sus negocios, sus business, es lo que con lo que usted ha trabajado toda la vida y tiene que defenderlo, es su patrimonio y tiene que defenderla, tiene que cuidarla, tiene que protegerlo, es lo que usted atesora, ¿verdad? Es lo que usted entiende que el Señor le dio. Entonces lo va a defender, eso es lo que pasaba con Sama. ¿Ok? Entonces, uno puede pensar, pero qué tontería, ¿no? Qué idiotez arriesgar tu vida por una pequeña parcela de lentejas. O sea, si lo ves desde el punto de vista natural, no tendría mucho sentido o ningún sentido. Sería una batalla, digamos, injusta, una batalla sin sentido. Pero desde el punto de vista espiritual tenía muchísima repercusión en la eternidad. Eso es lo que sucede muchas veces cuando usted libra pequeñas batallas y esas batallas tienen un contexto espiritual que tienen una repercusión eterna. Hay eternidad en esas cosas espirituales que usted de momento no lo ve, pero el Señor está obrando, está operando detrás de ese trabajo, de esas luchas que está haciendo usted, de esas horas de oración de rodillas por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por sus business, no sé, ¿me entiende? Usted está librando una batalla ahí y esas pequeñas batallas que usted va ganando, finalmente son victorias espirituales trascendentes en el mundo espiritual. Eso tiene que usted saberlo, tiene que saberlo. Ok, entonces avanzamos. Concluimos entonces que las batallas espirituales tienen una repercusión eterna más allá de lo que vemos. Dios está haciendo algo detrás de bambalinas para bendecirnos, para librarnos, para llevarnos al siguiente nivel. Muchas veces usted va a ser empujado a guerrear ardientemente por cosas que no tienen sentido para la gente, pero para Dios tiene sentido. Imagínense, esta mamá de Gabrielita estaba durmiendo en el hospital porque su bebé de 1 mes estaba en cuidados intensivos. Ella estaba luchando ahí por su bebé, intercediendo, clamando, llorando, pidiendo ayuda espiritual, que la gente rece, ore, que clame, que interceda. Ella estaba guerreando ahí. Pequeñas batallas, pequeñas victorias que finalmente, cuando esta niña crezca y se convierta en una mujer, ¿no? Imagínense lo que ha sucedido. Cuando era de apenas 1 mes, iba a morir. Pero es la perseverancia, la tenacidad, eh, digamos que el amor de madre, que finalmente hace que todas las personas que lo conocen, inclusive nosotros acá en el café, inclusive en la iglesia de Pastor César Bracamonte, oramos por esa niña. Si no lo conocemos, ¿no? Solo por foto, pero sabemos que existe y que estaba necesitando de nuestras oraciones. Son pequeñas victorias, pero tienen una repercusión espiritual eterna, porque esta niña va a crecer. Va a ser una niña, va a ser una adolescente, una señorita,
probablemente predique la palabra de Dios y lleve a mucha gente al conocimiento. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Porque cuando una persona, sea hombre o mujer, tiene un propósito específico en esta tierra, encomendado por Dios, asignado por Dios, el enemigo va a tratar de matarlo antes que nazca, o después de nacido también tratará de matarlo, y cuando crece tratará de matarlo también. Eso es el enemigo siempre buscando que matar, hurtar y destruir. Sucedió con Moisés. Cuando Moisés nació, él nació con una asignación, pero el enemigo buscó que matarlo. Por eso es que el faraón había dictado meses antes la orden de que todo varón que naciera sea echado al río Nilo. Pero a él lo guardaron, lo escondieron de alguna manera hasta que estuvo 3 meses y no lo pudieron esconder más. Ustedes ya conocen la historia. Finalmente, la hija del faraón estaba paseándose por ahí, por el malecón, ¿no? Del río Nilo y ven en unos totorales un bebé que lloraba, estaba en un botecito chiquito, ¿no? Y lo recogen y lo llevan ahí y lo salvan la vida. Cuando Dios tiene un propósito, el enemigo va a querer frustrar, va a querer apagar, va a querer abortar el propósito de Dios. Eso es lo que es. Dios tiene propósitos, pero el enemigo está buscando que abortar eso. Estos son un aborto. Los abortos que están sucediendo. El enemigo está tratando de que no nazcan más niños, de que no haya más gente que clame a Dios. Por eso es que la gente está casándose del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces no va a tener hijos, no van a tener hijos, no van a haber hijos de estos matrimonios igualitarios, no van a haber niños. Entonces no hay propósito de Dios ahí. Ya se frustra, ¿me entiendes? Y los que quedaron embarazados, por ahí está buscando qué abortar. ¿Para qué? Para abortar el propósito de Dios. Espero que me haya dejado entender en esta parte del camino. Cuando, cuando te paras fuerte en el propósito de Dios, cuando te paras firme ante los ojos de Dios, el universo, el cielo, va a operar en favor tuyo. Sucedió con Moisés, sucedió con Josué. Cosas tremendas sucedieron porque ellos se pararon firmes. Estaban peleando una batalla, Josué y el ejército de Israel, y el ejército enemigo les estaba ganando. ¿Qué sucedió? Moisés, el Señor lo llamó al monte, a un cerro alto, entonces él subió al cerro alto. Y cuando Moisés levantaba los brazos, los israelitas, comandados por Josué, prevalecían, iban derrotando al enemigo. Pero Moisés se cansaba y bajaba los brazos y los enemigos repuntaban y prevalecían en contra de ellos. Entonces tenían que gritar, por favor, que levanten los brazos a ese hombre. Entonces unieron a Ur, ¿no? A Ben-Hur por ahí para que le levante uno de un brazo, ¿no? Le pone el hombro ahí, el otro del otro lado, para mantener los brazos de Moisés levantados. Y de esa manera es que Josué derrota a los enemigos. En una batalla también Josué está guerreando, peleando, defendiendo al pueblo de Israel. Y ya se le acababa el día y él sabía que en la noche él iba a perder la batalla. Y Josué clama a Dios, ora a Dios para que no se oscurezca. ¿Me entiende? Para que el sol no se oculte, para que no venga la noche. ¿Y saben qué sucedió? Que el sol se detuvo, que no avanzó. ¿Ustedes pueden entender eso? Que cuando usted se para firme, el universo va a operar en favor de usted, el cielo va a operar en favor de usted. El cielo se detuvo todo mientras Josué guerreaba hasta ganar la batalla. Y fueron como 12 horas que ese día fueron de más. Ya no fueron 24 horas, fueron como 36 horas ese día. ¿Por qué? Porque el sol se detuvo ahí mientras Josué ganaba la batalla. Todo eso sucedió y está registrado en la Biblia para que nosotros podamos aprender. La gente evidentemente no entendía lo que sucedía con Sama defendiendo esa parcela de lentejas. Y eso es lo que sucede hoy con la gente que no entiende al creyente. Creen que somos tontos.
cree que nos falta un tornillo, que ya quemamos cerebro, que no nos entienden. Lo que pasa es que ellos ven en lo natural y en lo natural no se puede ver las cosas espirituales. Ellos no pueden ver lo que usted puede ver. Ellos no pueden orar por alguien que esté enfermo creyendo que esa persona enferma se va a sanar, porque no lo creen simplemente. Ellos no saben la gran comisión cuando el Señor le dijo, ¿no? A sus discípulos, sí, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos no entienden eso, no lo pueden entender, no está dentro de su cerebro. Y nosotros no podemos molestarnos por eso. Simplemente tenemos que entender que ellos se quedaron en un contexto, en una atmósfera natural, pero nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo y esa unción hace que nosotros podamos ver a través de nuestros ojos espirituales lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Amén. Ahora, hay cosas que Dios le ha dado a usted y que usted no puede darse el lujo de perderlo. ¿Sí? Hay cosas que el Señor le ha dado, que es su bendición, y usted no puede arrugar con ellos, no puede abandonarlos. Es decir, usted tiene que guerrear, usted tiene que pelear por eso, y tiene que ir siempre a ganador, siempre decidido que la victoria será suya, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Usted no puede darse el lujo de dejar que su familia se derrumbe. No, no puede darse ese lujo. Es su bendición. No puede permitir que alguien venga, ¿no? Y malogre a sus hijos, a sus hijas, que los trastorne, que los perturbe. No, son su bendición. Son parte de la extensión de usted. Son la porción de usted y usted es la porción de Dios. Y no permita que el enemigo se meta y malogre a su descendencia, malogre a sus hijos. No, que todo se haga dentro de su casa, dentro de su propiedad, todo decentemente y con orden, como dice la palabra. Si ves defendiendo a Sama, a capa y espada, una pequeña chacra de lentejas en lo natural, no pasa nada, no tiene ningún sentido. Pero en lo espiritual, todo obedece a un propósito divino. ¿Para qué? Para que se escriba esa historia, para que nosotros aquí en el 2023 leamos esta parte de la escritura y podamos recibir una enseñanza, recibir una motivación, un desafío, seamos retados a que tenemos que defender lo nuestro, defender aquello que nosotros atesoramos, entendemos que hemos recibido de Dios, ¿no? Ahora, como Sama se paró en medio del terreno, ¿no? Y defendió lo suyo, usted tiene autoridad en su casa, una autoridad delegada por Dios. Usted es madre de familia, usted es padre de familia. La unción de Dios está en usted para poder poner orden en su casa, para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, nosotros vimos todo eso anoche. Ahora le vamos a dar 7 razones, ¿no? Por las que Sama defendió su chakra de lenteja. 7 razones, ¿no? Y esas 7 razones también son para nosotros, ¿no? Un desafío, un reto, como les digo, para defender lo que Dios nos ha dado. Y ahora sí, si pueden tomar nota, será genial, porque después van a necesitar leerlo. En principio, uno, digamos, de las razones por las que Sama, digamos que se arriesgó su vida, su pellejo, peleando con esos infelices, endemoniados filisteos, defendiendo su chakra de lentejas, era que él entendía que esa chakra era de él, que Dios le había dado, que Dios había hecho producir esa tierra
para él y para sus hermanos y para su familia, y que no estaba dispuesto a entregar, digamos así, porque sí, cuando vinieron los filisteos a tomar posición de ellos. Entonces, mis hermanos, puede parecer una cosa insignificante, algo intrascendente, muy poquito, una chacra de lentejas, yo no voy a arriesgar mi vida por eso. ¿No? Aquí viene el detalle. El Señor te dice, si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Las cosas pequeñas finalmente forman a las cosas grandes. Ahora, hay gente que desprecia lo pequeño. Sucedió con Esaú. Ya saben, nace este Esaú, que era el primogénito, y luego nace Jacob, seguido nomás de él, tomado del calcanear. ¿Y qué sucede? Que cuando estos muchachos crecen, Jacob era cocinero, más pegado a su mamá, estaba siempre en casa, y Esaú era un cazador, él salía a cazar al campo. Entonces un buen día viene, hambriento, no había cazado nada, y Jacob había preparado unas lentejas. Para variar, había preparado un guiso delicioso de lentejas. Entonces le dice, quiero que me des de comer, invítame tu comida. Y él le dice, no, no te voy a dar. Si quieres, véndeme tu primogenitura. ¿Me entiendes? Y él dice, ¿a quién le importa la primogenitura? ¿Para qué quiero yo la primogenitura si igual yo me voy a morir y no me va a servir de nada? Entonces me la cambia. Sí, dame el plato de lentejas, yo quiero comer. Y le sirve Jacob el plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Es decir, en dos palabras, renunció a lo que Dios le había dado. Su bendición era eso. Espiritualmente tenía un contexto muy profundo y muy espiritual el tema de la primogenitura en la cultura judía. Pero Esaú lo despreció. Por eso, ¿qué pasó? Pasó que Dios odió a Esaú por ese detalle y amaba a Jacob, porque él anhelaba las bendiciones de Dios, Jacob. ¿No? En cambio, el otro, él estaba dispuesto a renunciar de todo. ¿De qué me sirve esto? Muchas veces, las pequeñas bendiciones que recibimos de Dios, nosotros lo despreciamos, sin saber que esas cosas pequeñas finalmente crecen. El Señor siempre habló de la semilla de mostaza, que era pequeñita. El Señor siempre habló que el reino era como un grano de trigo. Siempre habló de cosas pequeñas que finalmente crecen. Es decir, todo va en un orden progresivo, va evolucionando. Así como la Biblia nos enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se dan cuenta? Va en aumento. La senda de usted, amado hermano, amada hermana, es como la luz de la aurora que va en aumento, va creciendo. Cada noche que usted va recibiendo palabra, usted va enriqueciendo su espíritu y eso le va a dar un crecimiento espiritual que le va a llevar al siguiente nivel. Las pruebas que antes a usted por ahí le atemorizaba, ahora no, usted va a estar más empoderado, va a tener la palabra de su lado, va a saber que el nombre de Jesús es poderoso, va a entender usted claramente que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y no va a despreciar las cosas pequeñas, las bendiciones pequeñas, ¿no? Entonces, no seamos como Esaú que despreció, ¿no? Su primogenitura, que fue la bendición que le había dado Dios, pero él lo desairó. Ok, la segunda razón por la que Sama defendió ardorosamente esa parcela de lentejas es porque él sabía que un día todos vamos a rendir cuentas al Señor. Aquí nosotros no somos dueños de nada, ¿correcto? Nosotros tenemos que tener un claro entendimiento que no somos dueños. A veces me incomoda cuando la gente dice, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mi plata, mi ropa, mis joyas, todo es mí. No, nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida. La vida que tenemos es prestada. Nos la dio el Señor y cuando Él quiere nos la quita. ¿Me entienden, no? Y entonces, no somos dueños, somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da.
Y para eso nosotros vamos a tener que rendir cuentas un día de todo lo que el Señor nos ha dado, del dinero que te dio, de las propiedades que te dio, de la familia, de los hijos que te dio, es decir, de todo lo que pasó por tu mano un día vas a dar cuentas a Dios. Ahí está la parábola de los talentos. Todos los que recibieron talentos un día tuvieron que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, en Juan 6:39, Juan 6:39, mire lo que dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diste, no pierda yo nada. Está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diste, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, la misión de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra enviado por Dios el Padre era que todos aquellos que habían recibido, ninguno se pierda, que todos sean resucitados. Imagínense, si el Señor Jesús tenía esa responsabilidad sobre toda persona que había recibido de parte de Dios, entonces, mis hermanos, tenemos que entender, tenemos que tener el sentido de responsabilidad de todas las cosas que Dios nos dio. ¿Correcto? Entonces, esa es la segunda razón por la cual Sama defendió ardientemente lo que el Señor le había dado. En la razón 3 es la tercera, no deis lugar al diablo. Dice Efesios, no deis lugar al diablo. No demos lugar al enemigo. Él entendió que si Sama le permitía a los filisteos entrar a su chacra y robarlo, después ellos iban a invadir todo el pueblo, toda la ciudad, y no se iban a quedar con nada. Entonces no le podía permitir al enemigo, a los filisteos, ni un centímetro. Del mismo modo la palabra nos enseña, no deis lugar al diablo. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no saque ventaja de ti. Para que Satanás no saque ventaja. No le des tregua. Tú le das un dedo y él te quita el brazo. Así funciona el enemigo. Se metió en el huerto del Edén. Y el error que comete Eva es conversar con él. Hablar con él. Pero él, como es padre de mentira, le engañó, pues. Él es padre de mentira. Entonces le engaña a Eva y les quitó a Adán y a Eva toda la bendición que Dios les había dado, que había puesto sobre ellos, ¿no? Toda la gloria que tenían, el diablo se lo robó, se lo quitó. El primer Adán, ahí perdemos todo. Pero luego viene el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él restituye todo lo que el diablo nos quitó. Por eso que en la tentación que le hace Satanás a nuestro Señor Jesús, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré, le dice al Señor Jesús, si postrado me adorares, ¿no? Interesante, ¿cierto? Y mira que Jesús no le dice, diablo mentiroso, esto no es tuyo, no. Él sabía, Jesús sabía que Adán y Eva le habían entregado en una bandeja de plata todas esas bendiciones al ser engañados. Y ahora era de Satanás. Por eso Satanás dice, todo esto te daré porque me pertenece y yo le doy a quien yo quiero. Por eso que muchas veces el diablo, a las personas que hacen un pacto con él, a las personas, se sabe de que él los puede enriquecer, les puede dar tesoro, les puede dar fama, les puede dar fortuna, porque él es dueño de todas esas cosas, entre comillas. Le da momentáneamente, temporalmente, pero les pasa una gran factura que tiene consecuencias eternas. Por eso que los brujos, los hechiceros, esos ya no tienen salvación, porque han hecho un pacto con el diablo de tal manera que no hay forma de zafarse de esa consecuencia mortal. Entonces, mis hermanos, el punto
Número 4 es que defendió Sama a su chakra de lentejas es porque él tenía una audiencia detrás de él. Había gente que lo estaba mirando. Él era uno de los 3 valientes de David y le correspondió ese día luchar porque decía, a mí me están mirando, me están viendo. Yo soy ejemplo para muchos de ellos, soy de influencia. Así como nosotros somos de influencia, sea para bien o sea para mal, pero somos de influencia. Y no es porque nosotros digamos, no, yo soy un ejemplo, yo soy... No, simplemente esto es automático. La gente te mira, la gente te ve y va a seguirte. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que persigues? Entonces, mis hermanos, Sama se dio cuenta de que él tenía que inspirar positivamente a toda la nación. Él sabía que había mucha gente mirándolo, ¿no? Del mismo modo, usted, mientras usted viva, va a servir de guía a los demás, sea para lo malo o para lo bueno. Sama pensó que todo el mundo lo estaba mirando y él quería enseñar que el enemigo no se le corre. A ningún enemigo no se le corre. Usted tiene que dar batalla. Usted tiene que entrarle con todo. No puede dar tregua al enemigo. No deis lugar al diablo. Si tú le das un chance, como decíamos anoche, si le das 20 centímetros de soga, con estos 20 centímetros de soga el diablo te ahorca. Si le sigues un ratito en la cháchara, en la conversación, él te va a engañar. Es no negociable. No negociable. Tú no puedes coquetear con el pecado, no puedes coquetear con el diablo. Vas a perder. Vas a perder. No le puedes dar lugar al diablo, ¿no? Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja de ti. Manténlo de la raya para afuera, ¿no? En tu casa, esta es mi casa, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Diablo, tú no tienes ningún derecho aquí. No perteneces aquí. En tus hijos, declara sobre ellos, esta es mi generación que Dios me ha dado, fruto de mis entrañas, y tú no tienes derecho, diablo, sobre ellos. Ellos son hijos de Dios, bendecidos para bendecir. Usted tiene que declarar la palabra, tiene que luchar por esa familia, por esa descendencia que Dios le ha dado. Esa es la cuarta razón por la que él defendía ardorosamente esa chakra. Ahora, el 5, él sabía que el cielo se mueve a favor de una persona cuando se para fuerte. Usted cuando se para fuerte delante de su casa, protegiendo a su familia, los demonios huyen. Los demonios huyen. Sucedió esto, por ejemplo, ¿no? Cuando Moisés se paraba y la gente pedía agua y no habían ríos, no había lagos, no había pozo, pero el Señor tenía la autoridad y le dijo, golpea la roca, ¿cierto? Él golpeó la roca con su vara, salieron agua a borbotones de la roca del pedernal. El Señor tenía autoridad y tenía poder. Para la gente normal va a decir, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? No lo entendían, pero había un Dios que estaba atrás de todo esto. Ahora, en Daniel 3:17, cuenta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes saben que el rey había mandado a construir una tremenda imagen de él mismo, ¿no? Y había ordenado que todos adoraran esa imagen y aquel que no adorara iba a ser echado al horno de fuego. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos, compañeros israelitas de Daniel, no adoraron esa imagen. Los acusaron, lo presentaron frente al rey. Dice, estos no quieren adorar al rey, hay que meterlos al horno. Se presentan ahí y le dicen, con que ustedes no quieren adorar la imagen que yo he construido. No, le dice, sepas, oh rey, que nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Y sepas también que Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano también, oh rey. Y si acaso, y si Dios nos libra igual, no vamos a adorar a tu imagen. ¿Y qué sucedió?
Sucedió que los metieron en el horno de fuego, pero cuando los metieron ahí, ya el Señor Dios Todopoderoso estaba en el horno. Y estaba ahí, invalidando el poder que tiene el fuego para quemar y destruir, porque Dios es más poderoso que todo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ustedes conocen toda esa historia ya. No puedo contarles de nuevo, ya ustedes lo saben. Entonces, mis hermanos, cuando usted se para fuerte, el cielo se va a abrir en favor de usted. Sea cual sea su batalla, sea cual sea su lucha, si usted se para firme y declara la palabra, deposita su fe en el Señor, el cielo va a obrar en su favor. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel, lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, lo hizo con David, lo hizo con todos los patriarcas que nosotros conocemos. Ahora, 6. Zacarías 4:10 dice que los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hay gente que menosprecia lo pequeño, pero lo grande viene de lo pequeño. En el reino de los cielos, la evolución es lo que cuenta. Todo es progresivo. El grano de mostaza, el grano de trigo, la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento. Cuando usted obtiene una victoria, por más pequeña que ésta parezca, tiene repercusiones de victoria espiritual impresionantes en el mundo espiritual. Dios tiene un propósito con todos ellos. El punto es que usted no se rinda. El punto es que usted no saque la bandera blanca. Usted tiene tiempo en esta tierra para todo, menos para rendirse. Usted no puede rendirse ante nada y ante nadie. El Señor va delante de usted como poderoso gigante. Él le dará la victoria. Es más, en el mundo espiritual su victoria ya está dada. Usted tiene que tomar esa victoria. Tomarla por fe. Fe es agradecer a Dios por su victoria antes de que lo vean. Eso es fe. Es llamar a las cosas que no son como si fueran. Y la frase redundante aquí es, y Jehová le dio una gran victoria. Para el mundo natural, todo eso era una tontería. Pero en el mundo espiritual, mis hermanos, dice, y Jehová le dio una gran victoria. Esto nos lleva a una conclusión tan sencilla como que usted pelea, usted puede guerrear, puede dar batalla a todo lo que se le venga en contra de usted, a todo el enemigo que venga en contra de usted, pero no da batalla, o sea, no se presenta la batalla solo en principio. En principio también se presenta ante un enemigo que ya está derrotado. Y el otro principio es que el que va con usted es un poderoso gigante que es mayor que el que está en el mundo. Entonces, las batallas que usted va a librar, amado hermano, usted va desde la victoria, desde que ya es un vencedor. ¿Tiene que librar la batalla? Sí, tiene que librarla, pero ya es un vencedor. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho a usted un ganador, un vencedor. El Dios al cual servimos no es un Dios de derrotas, no es un Dios que conoce el fracaso, es un Dios que todo lo puede y en todo tiempo Él es bueno. Le agradecemos a Dios todo lo que el Señor ha hecho con esta pequeñita Gabriela. Estamos muy contentos con ello. Sigamos orando porque su recuperación sea, como dice la palabra, vaya en un orden progresivo, como la senda de los justos que va, ¿no?, en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que su sanidad sea completa y perfecta. Yo agradezco la compañía de ustedes. Espero que esta noche hayan recibido, hayan aprendido algo. El propósito es eso, que el Señor vaya hablando a cada uno de ustedes para que vayan aprendiendo más de lo que el Señor puede y quiere hacer con cada uno de nosotros. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, mañana estaremos con una enseñanza más de su palabra. Hasta mientras, amados hermanos,
son un maravilloso regalo del Señor para mí, son una audiencia maravillosa, son esa audiencia por la cual oraré y pelearé hasta el último día de mi vida para que el Señor los bendiga siempre. Muy buenas noches, familia, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana a esta misma hora. Bendiciones. Aleluya.